Comienzo a grabar clases de ética para la Universidad de Tarapacá, siendo las 7:33. Y hoy día voy a terminar de hablar algo que estaba hablando la semana pasada, sobre el principio, el deber ético de las y los abogados, sobre dónde viene toda esta preocupación que conversábamos en la clase pasada, desde la misma Corte Suprema y desde el mismo Colegio de Abogados Ajeo, de las distintas asociaciones de abogados y abogadas en Chile, respecto a esta idea principal sobre estos deberes deontológicos, estos deberes éticos de nuestra profesión. Nosotros en la clase pasada revisábamos algunas de las obligaciones, por qué se derivaban, por qué existía la preocupación, de qué forma la Corte Suprema ha buscado intervenir o participar en la generación de las nuevas escuelas de derecho del país y tratando de incentivar dentro de la educación del derecho, cuando uno se enseña el derecho en Chile, que se incluyan ramos como este ramo de deontología jurídica o que se incluyan principios éticos de la profesión, pero por la preocupación primero por el número, en cuanto a la cantidad y calidad de las nuevas y nuevos abogados en Chile. Y es ahí donde, continuando dentro de lo que estábamos estudiando, uno puede preguntarse si, porque lo que nos debiera conducir hasta ahora es, porque cuando uno habla incluso desde cómo se propone el ramo en esta universidad, aquí se propone como deontología jurídica, cuando uno habla ya desde la deontología, desde el punto de vista filosófico, uno entiende que estamos hablando que nosotros nos debiéramos ajustar a un estricto código de normas en nuestra forma de actuar. Cuando hablamos de deontología jurídica, entonces hablamos de un estricto código de normas que regula el actuar de las y los abogados, para yo entender si estamos ante un buen abogado, entonces o buena abogada, estaríamos ante aquel que obedece el código deontológico o que obedece estos principios que se encuentran dentro del código deontológico de nuestra profesión. Nosotros también discutíamos la clase pasada si el código que nosotros actualmente tenemos, que es el código vigente del Código de Abogadas y Abogados AG, del 2011, podía entenderse como aplicable a todas las y los abogados en Chile. Y llegamos a diversas conclusiones y también conversábamos que la misma Corte Suprema y Tribunales Superiores de Justicia tampoco han fallado uniformemente. Para algunos consideran que se nos aplica de todas maneras, independiente de que no estemos colegiados, el Código Deontológico del 2011, el Código de Ética de los y las Abogados en Chile, AG. En cuanto no existe otra base moral o de principios que nos indiquen claramente cuáles serían los deberes éticos en los cuales nosotros tenemos que actuar o cuáles serían nuestros deberes morales derivados de nuestra profesión. Y si nosotros consideramos eso o que nos encontramos en esta situación, entonces está también pensar y revisar lo que establece el código de ética, cosas que nosotros ya hemos hecho en este ramo, y podemos ver que en efecto los principios que se encuentran en el contenido son sumamente generales: principio de probidad, principio de información, principio de confidencialidad, cómo se regula la relación que el abogado y la abogada tiene con su cliente, con su patrocinado, etcétera, qué tipo de obligaciones nosotros tenemos con nuestros clientes, de medios, de resultados, qué relación tienen las y los abogados con respecto a la información que manejan como abogados de una determinada y abogadas de una determinada causa y la información que pueden revelar a los medios, etcétera. Todo esto está regulado y la Corte Suprema, en algunos fallos que nosotros ya hemos revisado, ha llegado a la conclusión que son tan generales los principios que se encuentran presentes en este código de ética que nosotros debiéramos entender entonces que son aplicables a todas las y los abogados en cuanto ejercemos esta profesión y son deberes de carácter general. Para otra posición de la doctrina, consideran que el Código de Ética del 2011, y debido a la modificación de la Constitución en 1981, que establece la libertad de asociación y que no exige que las y los abogados en Chile nos colegiemos, entonces no sería aplicable el Código de Ética del 2011. El problema ahí es entonces qué sistema es el que debiera ser aplicable, y también parte de la doctrina y de la misma jurisprudencia ha llegado a la conclusión que si no se nos aplica el Código de Ética del 2011, entonces se nos aplica el régimen existente anterior. Lo que tampoco es como muy beneficioso en cuanto a las sanciones que se establecen, porque uno de los defectos que se le critican desde el punto de la obediencia a los deberes deontológicos al Código de Ética del 2011 es que las sanciones posibles ante las fallas éticas que puedan cometer las y los abogados son mínimas y también carecen de una verdadera publicidad, como viéndolo desde el punto de la construcción de la norma y cuando yo trato de desincentivar determinadas conductas para poder desincentivar una conducta negativa. En la actualidad pareciera que no lo vamos a desincentivar con el tipo de sanciones que tenemos, como por ejemplo que sale
una declaración sobre nuestro comportamiento poco ético en la revista del abogado que circula entre aquellos miembros colegiados del colegio de abogados que se encuentran con sus cuotas al día. Entonces, es súper condicionado en quiénes son los que efectivamente van a conocer de las normas que nosotros hemos violentado en algún caso, ¿no? Entonces, sobre esta idea, pensando en los principios deontológicos, todo lo que hemos revisado sobre los deberes y principios de la profesión del abogado y la abogada, sobre los intereses que tiene la Corte Suprema en las diversas facultades de derecho, facultades de ciencias jurídicas y políticas, de las y los abogados que están saliendo al mercado, nosotros nos debiéramos preguntar, y de hecho los filósofos se lo preguntan cuando revisan la función o las labores que ejercemos las y los abogados, sobre si cuáles serían como si existe o no una auténtica moral de las y los abogados. Nosotros hablamos de estos deberes deontológicos, hablemos de estos principios que regulan nuestra conducta. Nosotros podríamos decir que nuestra profesión tiene como una moral especial distinta a otras profesiones. ¿Tenemos verdaderamente una moral o conjuntos de principios únicamente aplicables al ejercicio del derecho, o hablamos de principios de carácter general? O sea, nosotros nos preguntamos entonces si está esta auténtica moral de los abogados o si es posible a los abogados acceder a este conjunto de valores morales propios de su profesión, ¿no? Eso es lo que generalmente suelen preguntarse los filósofos cuando conversan sobre esta materia. Otra pregunta que se hacen sobre esta idea, porque uno podría pensar, bueno, yo puedo obedecer todos los principios que establece el Código de Ética G, por dar, como tratar de hablar de un referente de código deontológico jurídico en Chile. Y aún así, el que yo actúe de acuerdo a todos esos principios, el que yo actúe de acuerdo a todas estas reglas, ese marco normativo en sí mismo, hace que yo sea un buen abogado o una buena abogada. Y aparte de yo preguntarme si eso hace que yo sea una buena o mala abogada por el hecho de seguir este estricto código y de seguir lo que establece el Código de Abogadas AG del 2011, ¿significa eso por el hecho que yo obedezco este marco normativo nacional que nosotros tenemos propio de esta asociación gremial? ¿Significa que soy una buena persona? Es importante que nosotros nos preguntemos si somos una buena o mala persona cuando estamos hablando del ejercicio profesional del abogado o la abogada. Entonces, ese es un punto principal que se preguntan ciertos filósofos que el texto que yo les subí a la plataforma discute. Sobre esto, citan a Richard Wasserstone, quien habla, bueno, desde el punto de vista del derecho anglosajón, pero aplicable también a nuestra realidad, en un texto que se llama Lawyers as Professionals, Some Moral Issues, es decir, los abogados como profesionales, algunos temas morales. Y en esta idea el autor propone que uno tiene que enfrentar dos críticas recurrentes a la figura del abogado y de la abogada. En primer lugar, respecto de la relación que tiene el abogado con el mundo y respecto de la cual se alega que la profesión le permite al abogado asilarse en su relación con su cliente y entonces comportarse de un modo sistemáticamente amoral, que era este ejemplo que nosotros veíamos dentro de las primeras clases de esta clase de deontología jurídica, donde yo les hablaba de este personaje que yo lo mencionaba, bueno, el texto que yo ocupaba lo mencionaba como técnico jurídico, pero no me estoy refiriendo a la carrera de técnico jurídico, sino que me estoy refiriendo a un abogado o abogada que ejecuta el derecho sin darle un contenido moral, sin determinar un deber moral, un respeto, por ejemplo, en el caso concreto del ejemplo que estábamos viendo a los derechos humanos, sino que solamente se limita por el marco normativo en el cual actúa. Es decir, el marco normativo actual en Chile me permite hacer esto, lo otro y esto. Yo en Chile puedo perfectamente, por ejemplo, tengo derecho a contaminar, yo permito que mi cliente contamine y no me ocupo más allá de solamente preocuparme que contamine dentro de los márgenes en los cuales puede contaminar para que no sea multado o para que lo que está produciendo eventualmente deje de producir. Eso sería mi único fin, es decir, yo soy un ejecutor del derecho. Por tanto, y eso también lo dice el texto, que creen que también eso fue lo que ocurrió desde el 81 hasta ahora y que tiene que ver con la crisis de nuestra profesión, de que las y los abogados de estas nuevas generaciones están aprendiendo el derecho así como de una forma objetiva, de una forma meramente técnica, donde replican normas y dicen, no se cuestionan el valor de la norma, no se produce una reflexión intelectual sobre lo que nosotros hacemos como profesionales, sino que exclusivamente nos aprendemos las normas de memoria y luego las replicamos en cualquier medio, ¿no? Y además no nos cuestionamos el marco normativo y por tanto tampoco nos preguntamos si una norma es justa o injusta porque no nos interesa, ¿no? Sino que nos convertimos en el ejecutor del derecho, para no decir técnico del derecho.
Entonces, eso es una crítica que se hace, y esa es la crítica que también hace este autor, cuando trata de preguntarse desde lo que postula, desde estas como asuntos morales de las y los abogados, y en esta relación con el mundo que tenemos, y dice que nosotros nos podemos también refugiar y como asilarnos negativamente, por supuesto, en esta noción, también no solamente por el marco normativo, es decir, el marco regulatorio que existe en nuestro país, a nuestra conducta o aquel procedimiento en el que nosotros estamos trabajando, pero también como que nos podemos asilar en nuestra relación con nuestro patrocinado y nuestro cliente. Entonces, como nos encerramos en la relación que nosotros tenemos con nuestro cliente, y ese es como nuestro único fin, y no nos preocupamos de quizá el bienestar social o de algo mayor a mi mero interés económico o mi mero interés de satisfacer los intereses jurídicos o los intereses que tiene mi cliente o patrocinado, como yo me asilo que ese es mi deber y ese sería como el único principio bajo el cual yo puedo actuar, entonces no me cuestiono la moralidad de lo que yo hago para obtener el resultado, porque lo que me preocupa obtener el resultado esperado por mi cliente, sin preocuparme el beneficio colectivo de lo que yo estoy haciendo, o preguntarme si lo que yo estoy haciendo para obtener ese resultado es una actitud moral o una actitud de una buena persona. Moralidad siempre, cuando les hablo de moralidad, te lo digo siempre, pero se los reitero, no me refiero a moralidad desde un punto de vista como desde lo cristiano, sino que me refiero a moralidad en cuanto al respeto a ciertas normas de conducta que uno tiene que vivir en sociedad, y particularmente normas de conducta y principios que rigen la actitud y la profesión que nosotros ejercemos, que es de abogados y abogadas. Esa es principalmente la discusión en la cual discurrimos en este punto. Y aparte, también se produce una crítica cuando nosotros centramos la discusión a la relación que tiene él o la abogada con su cliente o con su patrocinado, y que también tiene que ver con lo mismo que regula el código de ética, que muchas veces esa relación que nosotros tenemos con nuestro cliente, nuestro patrocinado, es una relación sumamente paternalista, y es una relación que se produce un trato impersonal entre cliente y abogado o abogada. Es decir, nosotros tratamos de mantener una distancia con nuestro cliente, y a la vez no solo eso, sino que también subestimamos a nuestro cliente en cuanto, que también ustedes lo leyeron y lo revisamos ya en clases, que quizá no tiene, quizá porque no siempre, no tiene los mismos conocimientos técnicos en materia jurídica de los que quizá tenemos nosotros al momento de conocer esta causa o tener una primera entrevista con este cliente. Y es ahí donde este autor habla de esta relación del abogado con el mundo y introduce la idea de la conducta de rol diferenciada como la descripción de la naturaleza de la profesión jurídica. Según Wasserstrom, ser un profesional importa asumir una conducta diferenciada, lo que significa que mediante una atribución de sentido propia de hechos institucionales, la relación con su cliente provee al abogado de razones que excluyen otras consideraciones que en un contexto aprofesional podrían motivar un curso de acción distinto. Así como la relación de un padre con su hijo importa la operatividad de razones que excluyan, por ejemplo, las reclamaciones equivalentes que pudieran dar otros infantes de su hijo cuando se equiparan con las reclamaciones de su propio hijo. Y así como un científico no se preocupa por los efectos que pueda tener el estudio de la bomba atómica, un abogado debe preferir de un abanico de posibilidades el interés de su cliente por sobre el interés de otros individuos en general. Es decir, nosotros en un principio, incluso dentro de esta conducta moral que tenemos como abogadas y abogadas, en un principio lo que debe primar, y también se encuentra presente en lo que está regulado en el Código de Ética de 2011, es el interés de nuestro cliente. Ahora, y eso es lo que nosotros debe primar más que el interés de una tercera persona, más que el interés de la contraparte, más que el interés del juez o la jueza, o más que el bienestar social. Me interesa el interés de mi cliente. El punto es el siguiente. Y ahí es donde se produce este cuestionamiento sobre la moralidad de las y los abogados. A mí me interesa lograr el propósito que mi cliente me expone. Eso no significa que, como yo quiero lograr lo que mi cliente me está solicitando, yo esté dispuesta a no respetar el marco normativo o esté dispuesta a transgredir las normas para lograr el resultado esperado que del marco normativo que nosotros tenemos actualmente, quizá yo no lograría el propósito que quiere mi cliente. Y eso también tiene que ver con el deber de la honestidad, cuando hablamos de la probidad, que también se encuentra en el Código de Ética del 2011, de las y los abogados cuando tienen una primera entrevista con su cliente, y que yo les mencionaba también en el caso de en una primera entrevista que nosotros detectemos que es un tema que quizá no es de nuestra experticia independiente, que es de derecho,
también nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos en esta primera entrevista como para indicarle a nuestro patrocinado que no tenemos la preparación suficiente como para enfrentar este caso en particular. Entonces, en un principio, en este código, con esta ética moral que se produce en la relación entre cliente, patrocinado y abogada, encontramos que el interés del cliente supera cualquier otro interés que pudiera existir. Pero este interés del cliente se encuentra de todas maneras demarcado por estos principios generales que nosotros revisábamos. O sea, es cierto que nosotros tenemos que operar en virtud del interés de nuestro cliente, pero independiente de ello, aunque nosotros operamos de esa manera, siempre tenemos que tener en mente estos principios éticos y morales. Continuando sobre esta idea, me dice el autor que en la medida que el fin perseguido por el cliente, que es lo que estábamos conversando recién, no suponga una contravención a las normas jurídicas, la asistencia provista por el abogado o la abogada tendrá una calidad técnica y amoral. Es decir, mientras no suponga lo que me está pidiendo mi cliente que yo violente la normativa, entonces el consejo o la asesoría que yo voy a prestar sería una asesoría netamente técnica y no tendría un contenido moral o subjetivo mayor, ¿no? En cuanto yo estaría obedeciendo al marco normativo para obtener el mejor resultado posible para mi cliente, que es lo que en general nosotros debemos hacer cuando hablamos de procedimientos o distinguimos de procedimientos. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, y eso es lo que ocurre y es la pregunta que siempre nos hacemos tanto desde el primer día que nosotros decidimos estudiar Derecho o incluso cuando ya estamos en la carrera, cuando se nos presenta la posibilidad de defender a alguien que es culpable. Cuando nosotros, y eso es una de las preguntas que quizás les hicieron dentro de sus primeras cátedras de introducción al derecho, donde es un problema en el que generalmente nos suelen poner o discutir para que nosotros nos preguntemos qué podemos hacer si nos encontramos ante un cliente, que en muchos casos nos vamos a encontrar ante un cliente que es culpable. Si nos encontramos ante un cliente que es culpable, ¿cuál sería el deber ético de cualquier abogado o abogada? ¿Sería no representar a un cliente culpable? No. No sería ese el fundamento de nuestra profesión, en cuanto incluso los culpables también y las culpables tienen derecho a un debido proceso. Y un debido proceso implica también que sea representado por un abogado o una abogada. Entonces también nosotros debemos representar a quienes son culpables. En cuanto al deber moral, y en cuanto en el consejo técnico y desde lo que estamos revisando ahora y desde el estándar moral, que esta moralidad que deben tener las y los abogados, entonces nosotros debiéramos preguntarnos si yo estoy obligada a representar a alguien que es culpable, si debo hacerlo para que salga libre o debo entregar la mejor representación posible y obtener el mejor resultado posible dentro de la culpabilidad de ese sujeto. La realidad me dice, dentro de la discusión moral que se da en este texto, que nosotros debiéramos conducir entonces nuestro ejercicio profesional a obtener el mejor resultado posible y no a que el imputado quede libre, ¿no? Porque ahí nosotros estaríamos rompiendo nuestro deber ético y estaríamos rompiendo con nuestro código deontológico, que cuando veíamos desde el principio esta idea del código deontológico, de este conjunto de principios que nosotros rigurosamente debemos obedecer como partícipes de la profesión pública. Y en esto, en realidad, lo que nosotros debemos a este cliente es este deber ético y este deber técnico de entregar la mejor asesoría posible a este cliente que es culpable. La mejor asesoría posible al cliente culpable no implica mentir, no implica obtener que quede libre, porque nosotros sabemos dentro de la conversación que nosotros tuvimos con nuestro cliente que es culpable. Entonces, lo que busca es obtener la mejor defensa y el mejor resultado para el ilícito que ha cometido esa persona en particular. Respecto a esta relación entre abogado y cliente, otro autor, Charles Fried, dice que es muy célebre en un artículo publicado un año después de esta contribución de Wasserstrom que estábamos revisando recién, sobre la base de una atención a las mismas críticas de la profesión jurídica que esta considera en su artículo, desarrolla la tesis en virtud de la cual no es solamente jurídicamente y además moralmente admisible que el abogado adopte como su propósito dominante el favorecimiento de los intereses del cliente. Para apoyar esta tesis desarrolla una concepción de la persona ética y en particular del abogado como un sujeto que intenta constituirse como este ser ético.
Sostiene que en este orden, una auténtica ética para seres humanos requiere reservar un área de autocomplacencia que le permita luego al sujeto moverse con libertad hacia afuera, es decir, hacia un área donde sea posible desarrollar una auténtica preocupación por el bienestar de otros. Cuando le corresponde al abogado preguntarse sobre su capacidad para someterse a estos postulados de ética, que es lo que nosotros nos estamos preguntando desde el principio de esta clase, la analogía útil es la institución de la amistad. Según Fritz, el abogado es un amigo del cliente en el sentido limitado o restringido. El abogado es un amigo del cliente restringido el contexto del sistema jurídico. Si nuestra postura, cuando nosotros tenemos una relación de trabajo con nuestros clientes, que se diferencia de lo que veíamos en un principio de este abogado técnico, abogada técnica que se encuentra en una posición alejada y paternalista con respecto a su cliente, Fritz trata de, y esto pensando en los intereses del cliente y en que en la función de la abogada y el abogado y dentro de un código de ética moral de los abogados, siempre deben primar los intereses del cliente. Y eso lo justifica en esta relación del amigo, de este abogado que es un amigo del cliente, restringido a este contexto jurídico. Lo interesante aquí de la propuesta de Fritz, antes de las aplicaciones a situaciones particulares, es el apoyo que recibe esta tesis de una concepción del derecho como un hecho institucional complejo que asigna en una suerte de red implicada entre roles y fines un papel al abogado, de modo de evitar una restricción al acceso de todos los ciudadanos deben tener al sistema judicial, a modo de preservar y fomentar su autonomía. Es decir, lo que veíamos en un principio. Dentro de este deber ético, dentro de nosotros preguntarnos si la labor jurídica incluye un contenido moral, y si preguntarnos si se incluye ese contenido moral, si yo obedezco el código deontológico, entiendo entonces que yo soy un ser ético y por tanto entiendo que siendo un ser ético soy un ser bueno, nos preguntamos en esta idea, esta relación o cómo priman los intereses de nuestro cliente en esta idea del código ético. Para algunos, dentro de nuestros deberes éticos, también se incluye el deber de respetar los intereses de nuestro cliente. Cuando yo les hablaba de los intereses de nuestro cliente, también nos estamos refiriendo a lo que conversábamos en clases, por ejemplo, de la primera entrevista, a en ningún caso nosotros infravalorar a nuestro cliente ni tampoco tomar decisiones sin consultarle a nuestro cliente, sin hacerle partícipe y verdaderamente nosotros solo ser un tercero que proporciona estos elementos técnicos que nuestro cliente quizá no tiene, o nuestro patrocinado, y a la vez entregar la mejor asesoría jurídica posible. Esa sería nuestra función dentro, y de esta manera, si uno cumple con ese deber, incluso ante un cliente que es culpable, que nosotros sabemos que es culpable, entonces podríamos decir si la conducta de ese abogado y esa abogada es ética. Si yo entiendo que esa conducta es ética en virtud de que yo obedezco lo que estamos conversando recién, de esta relación de amigo con nuestro cliente, de amigo en el contexto jurídico, en el contexto legal del caso en particular, entonces también entiendo que está actuando éticamente. Y ahí se produce una conexión porque hasta lo que había estudiado Wasserstrom, nosotros nos preguntábamos exclusivamente desde la ética, pensando la relación que se da entre cliente y abogado, o patrocinado y abogada. Y por otro lado, con la propuesta de Fritz, se amplía el concepto desde función del abogado o de la abogada, restringida a esta relación del cliente y al mismo tiempo respecto de una relación con el mundo. Es decir, ya no pensamos, que también era una crítica que hacía el texto un poquito más atrás del trabajo, sobre cómo se fueron quedando detrás las escuelas de derecho en materias de ética y en materias de ontología jurídica, particularmente de cómo nosotros actuamos en el marco jurídico actual y cómo nos volvemos técnico jurídico que lo único que le ocupa son los intereses de su cliente y lograr los intereses del cliente en el marco normativo actual. Entonces lo que hago cuando hablamos, recuérdense los ejemplos, cuando hacíamos crítica a la función jurisdiccional, cuando hacíamos críticas con respecto a cómo fallaban los jueces, cuando nosotros veíamos si el derecho es verdaderamente objetivo, y cuando conversábamos que muchas veces los jueces no son objetivos, las juezas no son objetivas, porque al conocer de un caso determinado,
llegan al caso ya teniendo un conocimiento y habiendo determinado cuál es la acción o que van a seguir o cuál va a ser la forma de comportarse en un caso particular, y finalmente determinan también qué es lo que van a fallar antes siquiera de conocer a fondo el caso en particular. Y lo que hacen, una vez que ya lo conocen, es que buscan cualquier argumento jurídico, normativo, que permita sostener aquella opción de carácter subjetivo que tiene ese juez o juez. Es ahí donde se produce esta crítica desde la moralidad de cómo actúa ese juez o jueza en cuanto a que toma la determinación antes de siquiera ver cuáles son las razones jurídicas que puede haber detrás de esto o los hechos en particular, y lo único que hace es buscar una justificación jurídica a lo que ya previamente había decidido, incluso antes de escuchar los argumentos de las partes. Eso no debiera ocurrir nunca, entendiendo la independencia del Poder Judicial, entendiendo la importancia del rol de las juezas y los jueces, y en virtud de ello también vimos que durante todo este momento que se considera como de crisis de las y los abogados en Chile, que una de las consecuencias que tuvo la crisis que tiene nuestra profesión en cuanto a cantidad y calidad de egresados, que salen todos los años, y que han subido o han participado en ilícitos muy conocidos como los ilícitos de la colusión, muchos abogados en cuanto a elemento técnico, es que se modificó la academia judicial y la forma en que se está preparando a los jueces y juezas en Chile con un espíritu un poquito más crítico y entendiendo las limitaciones que tiene este ejercicio y entendiéndolo también desde el punto de vista de estos deberes deontológicos jurídicos y de este deber que tienen las y los abogados con respecto a su cliente, o en el caso de los jueces, los deberes que tienen de mantenerse imparciales de un juicio en particular. Recuerden que este mismo texto que nosotros estamos revisando ahora, más atrás también nos comenta el problema principal que había detectado la Corte Suprema respecto a los alegatos de pasillo, es decir, esta conversación que se puede producir con un ministro o con una ministra antes de siquiera haberse presentado el alegato de un recurso en particular. Entonces, esa es la discusión y ese es el tema importante a regular dentro del marco jurídico que nosotros tenemos actualmente y desde el punto de vista de la discusión que estamos viendo ahora, que presenta Wasserstrom, que presenta Fritz, tratando de buscar una conexión entre el interés del cliente con el interés colectivo, y Wasserstrom viéndolo desde el punto de vista del código moral y ético para las y los abogados, tiene que ver exclusivamente con cumplir con este principal interés que tiene el cliente, siempre que no sea desobedeciendo el marco normativo o las limitaciones que el marco normativo tiene para ese. Un poco más de una década después de esta publicación de Wasserstrom, otro autor, Steven Pepper, intentaría una defensa explícita de un rol amoral del abogado, es decir, que actuábamos sin moralidad. Sobre la base de dicha revisión al valor de la protección de la autonomía de los ciudadanos en una comunidad política. La idea de profesión, explica Pepper, evoca la función de servicio, la noción de que en algún sentido el profesional debe subordinar sus intereses a los de aquellos que necesitan de sus servicios. Luego desarrolla las premisas que desde una perspectiva apoyan dicha lógica de subordinación de intereses. La primera premisa dicta que el derecho es un bien público y disponible para todos, y que como tal despliega una variedad de hechos institucionales para la disposición de los ciudadanos en la esfera privada. La segunda premisa, que nos remite nuevamente al principio de autonomía individual, esta premisa se funda en la creencia que tanto la libertad como la autonomía son bienes morales, y que la elección es libre es mejor que la restricción, que cada uno de nosotros espera en la mayor extensión posible tomar nuestras decisiones antes que otros las tomen por nosotros. Es decir, consagrando este principio de la libertad de todos los individuos a definir su destino y no de que un tercero defina nuestro destino, somos ampliamente libres. Y un tercer paso, que es la argumentación, que combina estas dos premisas mencionadas y consiste en vincular la autonomía al derecho en una relación de dependencia. La autonomía, entendiéndolo como una ciudadanía de primera clase, como la llama Pepper, es frecuentemente dependiente del acceso al derecho, y este acceso al derecho tiene que ver con este acceso al sistema judicial. El argumento de clausura de la operativa moral de Wasserstrom, aquí entendido y refinado por Pepper, cuando sostiene que el acceso material al sistema judicial es
posible solo en la medida que no esté disponible o justificada una intromisión por parte del abogado a los fines del cliente, o bien un condicionamiento de su participación con tal ausencia de vaguedad en la norma. En este sentido, parece aconsejable hacer depender, en último término, el reconocimiento de la autonomía de los ciudadanos del juicio o conciencia individual de los abogados. Es decir, no pareciera aconsejable que este principio de autonomía de nuestros clientes, este principio de la autonomía de nuestros representados, quedara exclusivamente a juicio del abogado o la abogada. Eso es lo que me dice finalmente Pepe. Otro autor, David Luban, respondió este mismo año con una crítica a las propuestas de Pepe, que habría que convertirse, dice, en una de las primeras insignias de la concepción tradicional de la función de abogada, vista como una profesión amoral, únicamente interesada en favorecer los intereses de su cliente. Para desarrollar esta crítica, trabaja sobre la segunda premisa del argumento de Pepe, esta primacía de la autonomía, negando valor a la autonomía que sea superior al valor de los actos analizables desde el punto de vista de la moral. Es decir, Luhmann niega que al pretender otorgar un valor importante a la autonomía debemos ser ciegos ante la calidad de los actos que de modo autónomo los ciudadanos realizan. Para poder vincular esta afirmación a la pregunta por la moralidad jurídica, Luhmann debe pasar por el alcance y el objeto de la tematización jurídica de las conductas. El argumento se desarrolla de esta manera. Respecto del derecho, es necesario comprender que las razones que apoyan la tematización jurídica de cierto espectro de la conducta social invocan factores que exceden la dimensión de la rectitud moral e incluyen problemas de vaguedad en la descripción que las normas hacen de la conducta y el costo económico de reforzar estas prohibiciones. A partir de esto, es fácil concluir que la distinción legal-ilegal se sitúa en un espacio lógico distinto de la distinción moral e inmoral. Es decir, lo que viene a hacer Luhmann es tratar de distinguir entonces el concepto de la moralidad, esta es la primera pregunta que nos hacíamos con respecto a la moralidad de las y los abogados, y lo distingue de lo que nosotros entendemos como el derecho, es decir, con aquello que nosotros entendemos como la normativa. Si nosotros más que preguntarnos o podríamos entender rectitud moral en aquellos que siguen el marco legislativo, más que preguntarnos o creer eso, nosotros tenemos que entonces cuestionar o preguntarnos la actitud que tienen los abogados y abogadas en una determinada circunstancia, determinado el marco jurídico existente. Es decir, que no seamos como este abogado del primer ejemplo que yo daba en clases, donde yo digo, yo puedo hacer esto porque el marco normativo me lo permite, independiente de yo preguntarme, o ni siquiera preguntarme si lo que yo estoy haciendo es inmoral. Entonces, inmoral dentro del punto de vista de los principios que nosotros hemos revisado hasta ahora de los códigos deontológicos profesionales y en particular de los deberes éticos del abogado y la abogada. Esa sería la pregunta inicial que nos estaríamos haciendo en esta clase o tratando de resolver. Para algunos autores como Pepe, en realidad nuestra profesión no es una profesión que incluya estos valores morales, sino que más bien nosotros seríamos como una especie de seres amorales en el aspecto del ejercicio de nuestra profesión. Eso es la que nosotros finalmente concluimos, siguiendo más a Luhmann, y más que hacer esta distinción entre legal o ilegal, se sitúa en ese espacio lógico de la distinción moral e inmoral. Es decir, más que nosotros preguntarnos si obedece toda la normativa, si está de acuerdo a derecho, nos tenemos que preguntar si nuestra actitud, lo que nosotros estamos realizando, es moral o inmoral, y eso excede al marco normativo, dentro por lo menos de las pretensiones que lo tiene. Porque puede ser que nosotros estemos cumpliendo el marco normativo actual y que de todas maneras la actitud que nosotros estemos tomando sea inmoral, o sea injusta. Por ejemplo, a ver, y esto no se me ocurre desde el punto de vista del abogado, podría pensarlo desde el punto de vista de las empresas y la contaminación. Yo sé que tengo un determinado marco normativo dentro del cual yo puedo actuar. Yo sé que cuáles son los parámetros en los cuales yo puedo actuar como empresa contaminante. Y en realidad yo más que preguntarme el daño que yo estoy ocasionando al ecosistema y el daño que estoy ocasionando quizás a los vecinos que viven alrededor de la empresa para la cual yo trabajo,
ya no me pregunto eso, porque ni siquiera me pregunto la moralidad de mi accionar, sino lo único que me ocupa es ver si dentro de lo que yo estoy contaminando me encuentro dentro del marco legislativo que me permite contaminar hasta ese grado. No me ocupo de la seguridad del resto de las personas, no me ocupo del bienestar social. Si lo pienso desde el punto de vista de Pepe, y lo pienso desde el interés que yo debo tener como abogada del interés de mi cliente, y eso es lo que debe primar, entonces yo debiera pensar que lo único que me importa a mí es cumplir el marco normativo, y el marco normativo me permite contaminar, no me pregunto más allá. Si yo lo veo, como lo está viendo Luban y como lo hace la doctrina en general, yo me pregunto entonces, no, porque el hecho que yo obedezca la norma y el hecho que mi conducta se sitúe dentro de los preceptos o límites que establece la norma no hacen que esa actuar lícito que yo estoy realizando sea moral. Entonces, si nosotros nos preguntamos si existe esta como interés ético-moral de las y los abogados, entonces ya la moralidad no está definida por si yo respeto o no respeto la norma. Puede que yo esté respetando la norma y que aún así los resultados de lo que yo estoy haciendo son inmorales. Estoy causando daño a un tercero. Me estoy preguntando desde el punto de vista de la moralidad. Más allá que la normativa me permita realizar esto. Luban declara no preocuparse, a diferencia de Pepper, por la existencia de filtros informales a los proyectos jurídicamente permisibles de los individuos, e invoca la existencia de normas de comportamiento socialmente reforzadas o morales para apoyar la tesis que, en concreto, dependemos ampliamente de presiones sociales informales para mantenernos a raya. Entre estos filtros informales se encuentra la no cooperación, que aparece entonces como un mecanismo deseable de organización social y regulación no institucional del comportamiento. Llevado esto a la dimensión jurídica o de la profesión jurídica, la decisión de un abogado o de una abogada de no cooperar con un cliente cuyo fin aquel objeta moralmente, se muestra como una instancia en la que opera un mecanismo informal de coordinación social de acciones como tal deseable. Es decir, esto para poder entenderlo desde el punto de vista de lo que dice Luban. Nosotros tenemos el deber de representar a todos los clientes, tenemos el deber de representar incluso a aquellos clientes que son culpables, pero no tenemos el deber de actuar inmoralmente. Entonces puede ser que nosotros tengamos un cliente, volviendo al ejemplo que estamos revisando, de una empresa, y este cliente que quiere que nosotros seamos abogados de esta empresa, tiene una primera reunión con nosotros, donde nosotros les establecemos, mire, el marco normativo actual permite que usted pueda hacer esto, esto y esto, pero independiente de ello, usted puede mejorar su nivel de producción, quizás teniendo un mayor gasto inicial, estableciendo el uso de energías verdes, por dar un ejemplo. Y nuestro cliente quizá no está de acuerdo con ello, y nosotros le decimos, sabe que usted está actuando dentro como en el reglón mínimo del marco jurídico actual, y en realidad debiera contaminar menos de lo que hace en cuanto a la huella de carbono que tiene usted en su función actual. Eso es lo que yo podría conversarlo desde el punto de vista de un valor ético. Y pensemos que en esta reunión que yo tengo con este supuesto futuro cliente, este futuro cliente me dice de que el cliente no le interesa mejorar sus procesos, y me dice, mira, en realidad a mí no me interesa mejorar el proceso a fin de dejar de contaminar o contaminar menos, en realidad a mí lo que me interesa es ojalá contaminar más, y que tú busques cualquier resquicio legal o que te inventes alguna forma de nosotros poder faxear nuestros documentos para que aparezca como que cumplimos, pero en realidad a mí lo que me importa es producir a un valor más barato. Me da lo mismo si contamino o no, me da lo mismo si destruyo ecosistema o no. Estoy pensando en un cliente así como la maldad más absoluta. Si bien todas las personas tienen, esto se sostiene lo que dice Luban, si bien todas las personas tienen derecho a ser representadas, nosotros tenemos este primer deber que decía Pepper, que sería con respecto al interés de nuestro cliente y de lograr este propósito de nuestro cliente, no significa que estamos obligados a defender a un cliente, por ejemplo, que lo que espera es que nosotros seamos inmorales, o lo que espera es que nosotros no cumplamos con este código de ética, y por ejemplo yo diga, mira, si en realidad yo voy a buscar, de más que encuentro diversas formas por las cuales tú ni siquiera respetes el mínimo legal establecido por nuestro marco legislativo actual en cuanto al derecho de contaminar, y voy a buscar todo lo posible para que tú puedas contaminar mucho más, o de la forma que tú estás contaminando esté más encubierto. Eso sería inmoral. Entonces, desde el punto de vista y entendiendo y distinguiendo que el obedecer la norma no implica moralidad, entonces, siguiendo más bien a Luban más que a Pepper, entonces nosotros podemos concluir que
cómo se produce, y eso es lo que dice Pepper. ¿Por qué nosotros vamos a hacer esta reflexión y vamos a decir, no, sabes que yo no estoy dispuesto a trabajar con una empresa que contamina y que quiere seguir contaminando, y de hecho lo único que quiere de mí es buscar la manera legal o aparentemente legal para seguir contaminando? Yo no estoy dispuesto a trabajar con eso. Lo que dice Pepper es que eso no es como una bondad innata de las personas, de los abogados, sino que es lo que él llama como un mecanismo informal de coordinación social de acciones. Entonces, este mecanismo informal de coordinación de acciones, para todas las personas, que esto sería como un mecanismo o un conocimiento que todos tenemos de forma colectiva, como un saber bien asentado, y por ejemplo, que pasando los años a nosotros, y quizás las próximas generaciones, no tan solo nosotros, se nos enseñe de la importancia de mantener el planeta Tierra y de no contaminarlo, o de ojalá optar por energías limpias en vez de energías sucias por el daño que tiene nuestro planeta y la huella de carbono que tiene cada una de las decisiones que nosotros tomamos día a día. Esos conocimientos bien sentados generan que cuando nosotros tomamos decisiones, acciones, no es que exista un código específico que me prohíba a mí como abogada ejercer la profesión a fin de buscar resquicios legales para poder seguir contaminando, sino que estos deberes, esta coordinación de acciones involuntaria entre un montón de personas, que es lo que establece en este ejemplo, esta coordinación social de individuos, nosotros tomamos la decisión teniendo esta coordinación social de individuos y sabiendo que existe un valor mayor a el interés de mi cliente o de mi futuro cliente, que sería en este caso la protección del medio ambiente. Entonces, pero eso estaría en esta como acción coordinada. Lo estoy dando como un ejemplo, pues nos podemos encontrar muchos más otros ejemplos, ustedes pueden ser más válidos o menos válidos. Entonces, esa es la discusión, y desde este punto se discute sobre la moralidad o la calidad moral del abogado. Entonces, él dice, nosotros logramos esto con esta coordinación, este mecanismo de coordinación social de acción. Y este mecanismo social de acciones o la existencia de ello sería algo deseable. Luego, considerando que para Luhmann la calidad moral de la acción no es irrelevante, el bien que se obtiene de la decisión es apoyar al cliente que ha decidido llevar adelante un acto significativamente inmoral, resulta contrarrestado por el mal que produce la acción inmoral que pretende realizar este cliente. Es decir, entonces, nosotros digamos que en este mismo ejemplo decidimos continuar con esta actitud inmoral que me está pidiendo este cliente en particular. Entonces se ve contrarrestado esta decisión que nosotros estamos tomando con las decisiones o las consecuencias negativas que va a tener la decisión inmoral que vamos a tomar como abogadas y abogadas. Y esta consecuencia, en el caso del ejemplo concreto que yo estoy dando, no solamente va a tener un daño para los vecinos de este cliente, sino cuando hablamos de daño ambiental, estamos hablando de un daño que incluso va a trascender el mero interés de este cliente y va a trascender el mero interés de quienes se encuentran alrededor de esta fábrica, empresa hipotética que nosotros estamos revisando, y va a afectar al bienestar común y va a llegar a este punto. Nosotros conversábamos hace un rato de esta acción coordinada, de este conjunto de acciones coordinadas entre las personas, que sería como esta especie de voz que nos indica cuando nosotros estamos actuando mal o estamos actuando inmoralmente. Hay otro autor que también critica a Pepper, que es Andrew Kaufman, y según este autor, el problema de la propuesta de Pepper es el mismo que encuentra en la de Fritz, del amigo dentro de la esfera jurídica, y dice relación, y en principio muy cerca a Luhmann, con la poca capacidad crítica que le reservan a la evaluación moral, y que no tiene espacio, para someter a una crítica una conducta jurídicamente permitida. Y así entonces resulta aceptable que el abogado asista al cliente sin importar el fin jurídicamente permitido que se proponga. De nuevo, esta perspectiva encierra supuestamente una equiparación entre la dimensión de lo jurídico y de lo moral, pues parece pedir el principio de que la tematización jurídica obedezca a una moral previa, lo que decía Luhmann de este conjunto de acciones coordinadas que nos hacen pensar o evaluar una conducta más allá de si obedece o no obedece el imperativo jurídico y preguntarnos si es moral o inmoral, o que esta voz que me dice que en realidad esto es inmoral. En contra, Kaufman propone imaginar un sistema jurídico que permite a los abogados y las abogadas ejercer libremente su objeción de conciencia al ejercer su profesión. Desde una perspectiva, una ética profesional jurídica debería entonces reconocer que resulta enteramente apropiado para el abogado rechazar el rol amoral en un número significativo de situaciones, no solamente en el asunto de la selección de clientes, sino también en el desarrollo de las tareas concretas que el cliente espera que el abogado y la abogada lleve a efecto. Según Kaufman, es importante notar que los abogados no reconocen el ejercicio de su profesión de modo nítido
como Pepper y la disciplina académica de la ética profesional en general pues parecieran sugerirlo, de aquellas instancias en las que su desempeño la somete a un estándar evaluativo moral. Parece ser más bien que estas instancias no son particularmente numerosas. Por otro lado, también puede ocurrir que un abogado con un fuerte sentido de conciencia moral decida ante un dilema concreto deferir esta decisión moral a su cliente. Esta decisión, afirma Kaufman, un contenido moral. De este modo, el abogado puede no tomar decisiones con contenido moral él mismo y delegarlas en su cliente. Ello muestra un ejercicio de la profesión, lejos de ser amoral, en realidad tiene un carácter profundamente moral. Respecto de la crítica de Luhmann a Pepper, Kaufman decide comentarla a propósito de una propuesta que aparece de Pepper relativa a la autonomía moral, de esta capacidad de actuar como una buena persona de las y los abogados. Y las traerá a la escena como declarar que sostiene una posición ecléctica respecto a esta pregunta de alcance amplio. Es así como la regla de las éticas de la profesión jurídica no se aprecia una toma de postura a favor de alguna de las visiones presentadas por Pepper, y esta parece ser la solución ideal. Evitar forzar por medio de una regla la respuesta de una pregunta por el rol que cumplen los abogados en abstracto, cuando sea el caso, en una situación concreta, estos pueden verse forzados a buscar otra respuesta. Es decir, lo que trata de hacer Kaufman, y desde un punto de vista como de la libertad, porque decía Kaufman, puede ser que nosotros, para bien, tratando de no cuestionarnos la moralidad de nuestra decisión y la moralidad de las consecuencias de la decisión que nosotros tomemos con respecto a este cliente hipotético que estábamos conversando hace un rato. Nosotros podríamos, como abogadas y abogadas, yo creo de una forma muy poco profesional, derivar esa decisión a nuestro cliente, es decir, que sea nuestro cliente o clienta la que lleve a la decisión inmoral, y como nosotros como una especie de instrumento en manos de ese cliente, entonces nosotros cumplir la ejecución. Desde un punto de vista, desde la crítica, una visión crítica del derecho, y esta visión crítica que comentábamos incluso desde la clase anterior. Esta moralidad o inmoralidad del actuar, la incorporación de distintas visiones al derecho, una visión intercultural del derecho, una visión plurinacional del derecho, una visión pluricultural del derecho, esta visión que incluye la visión de los excluidos en el derecho, la visión que incluye el discurso no solamente de quienes ejercen el poder, sino también de quienes representan lo que es el voto de minoría, quienes no están ejerciendo el poder en un caso particular, necesita que nosotros como abogadas y abogados tengamos esta perspectiva donde a nosotros no se nos ocurra encontrar primero una justificación diciendo que estamos actuando correctamente porque estamos actuando de acuerdo al derecho, que ninguno de estos autores sostiene, sino preguntarnos sobre la moralidad y inmoralidad de lo que estamos haciendo. Y si nos preguntamos sobre la moralidad o inmoralidad de lo que estamos haciendo, que no sea suficiente argumento para decidir hacer algo, en nosotros derivar esa decisión en nuestro cliente y tratando de justificarlo en esta especial relación que se da entre cliente y abogado, porque en virtud de lo que establece el código de ética o en general lo que establecen los códigos deontológicos generales del derecho, de la ética, de la profesión que nosotros decidimos voluntariamente ejercer, involucra que nosotros nos preguntemos sobre la moralidad de nuestro ser. Y involucra también que nos preguntemos sobre las consecuencias que va a tener una intervención que nosotros tengamos jurídicamente hablando. No implica ello, el caso más complejo, que también he dicho hace un rato, en caso que nos encontremos ante alguien que es culpable, en un caso, una causa ilícita penal, por ejemplo, que decidamos no representar a ese cliente, sino que una vez que nosotros decidimos representar a un cliente que es culpable, nuestra obligación sería exclusivamente entregar el mejor consejo técnico, mejor asesoría y representarlo en juicio en esta línea, más no tratar de buscar que este cliente, que nosotros sabemos desde una primera entrevista que es culpable, salga libre. Eso sería como en principio y de forma muy general este principio que es bastante más complejo y que requiere bastante más conversación. Y solamente que la profesora esté conversando sobre esto, pero que ojalá les quede alguna reflexión al momento que ustedes se vean enfrentadas y enfrentados a este tipo de decisiones en el ejercicio profesional. Y nos vemos. Y termino la clase.